tal? Mi nombre es Andrés Isaac Durán Turrubiartes y les voy a hablar del efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases que son componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía que el Sol emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar al observado en el invierno. Efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta al retener parte de la energía que proviene del Sol a través de las actividades humanas que se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a un ritmo mayor de aquel con que los productos y el océano pueden absorberlo. Estas actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando en forma lenta pero continua el CO2 en la atmósfera, propiciando cambios en el clima con consecuencias en el ascenso en el nivel del mar, cambios en las proporciones, desaparición de bosques, extinción de organismos y problemas para la agricultura. Gases como el CO2, ozono superficial, O3, 4, óxido nitroso, N2O, o el clorofluoralcanos se acumulan en la atmósfera como resultado de las actividades humanas, derivando en un aumento de calentamiento global, y esto ocurre porque los gases acumulados frente a la pérdida de radiación infrarroja, calor, desde la atmósfera al espacio. Una parte del calor es transferida a los océanos, aumentando la temperatura de los mismos, lo que implica un aumento de la temperatura global del planeta. Como el CO2 y otros gases capturan la radiación solar de manera semejante al vidrio de un invernadero. El calentamiento global producido de este modo se conoce como efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, GEI. Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero, el vapor del agua H2O, dióxido de carbono CO2, óxido nitroso N2O, metano CH4 y ozono O3 son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Además, existe en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero totalmente producidos por el hombre, como los halocarbonos y otras sustancias que contienen cloro y bromuro, de las que se ocupa el Protocolo de Montreal, además del CO2, N2O y CH4. El Protocolo de Kyoto aborda otros gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre, SF6, los hidrofluorocarbonos, HFC, y los perfluorocarbonos, PFC. Las moléculas de los GEI tienen la capacidad de absorber y de emitir las radiaciones de la onda larga.
Esta es la radiación infrarroja, la cual es emitidamente térmica, que proviene del Sol, y la que refleja la superficie de la Tierra hacia el espacio, controlando el flujo de energía natural a través del sistema climático. El clima debe de algún modo ajustarse a los incrementos de las concentraciones de los GEI, que generan un aumento de la radiación infrarroja, que es absorbida por los GEI en la capa inferior de la atmósfera, la troposfera, en orden a mantener el balance energético de la misma. Este ajuste genera un cambio climático que se manifestará en un aumento de la temperatura global, referido como calentamiento global, que generará un aumento en el nivel del mar, cambios de los regímenes de precipitación y en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, tales como tormentas, huracanes, fenómenos del Niño y la Niña, y se presentará una variedad de impactos sobre diferentes componentes, tales como la agricultura, los recursos hídricos y los ecosistemas, la salud humana, entre otros. Los gases del efecto invernadero son metano, dióxido nitroso, dióxido de carbono, agua, sulfuro de hexafluoruro. Causas del efecto invernadero. La industria es una de las principales causas del efecto invernadero. Los márgenes registrados de gases de efecto invernadero en la atmósfera a finales del siglo XX presentan una relación directa con el inicio de las actividades industriales humanas, que han arrojado a la atmósfera tantos gases de esta naturaleza, que el índice de concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado un 40% desde 1750. El añadido de carbono a la atmósfera por parte de nuestra especie excede las capacidades actuales del planeta para reciclarlo, mediante el ciclo del carbono, ya que proviene de casi 3 siglos de combustión masiva de hidrocarburos fósiles, carbón, petróleo, gas natural, y las actividades económicas semejantes, como la ganadería masiva o la forestación, que reduce la cantidad de vida vegetal disponible para reciclar el CO2 ambiental. Debe considerarse además que muchos de los gases arrojados a la atmósfera por la industria humana son de larga permanencia, es decir, no son fáciles ni rápidos de descomponer para recuperar el balance químico de la atmósfera. Consecuencias del efecto invernadero. El aumento de la temperatura causa el derretimiento gradual de los polos. Como se dijo antes, el efecto invernadero es necesario para la vida en el planeta, ya que sin él se despediría el calor hacia el espacio. El problema está, en cambio, en el incremento desproporcionado de gases responsables de dicho efecto, lo cual tiene una consecuencia directa, el incremento también paulatino pero sostenido de la temperatura mundial. A esto se le conoce como calentamiento global y tiene a su vez una serie de consecuencias. Cambio climático. El aumento de la temperatura mundial conduce a la alteración de los ciclos hidrológicos y de las mareas, lo cual trastoca el modo en que nuestro planeta distribuye el calor y se refresca a sí mismo. Así, los climas se ven convertidos en versiones extremas de sí mismos, inviernos más largos y crudos, veranos más agobiantes y secos. Cuando llueve se inunda, cuando no hay sequía. Derretimiento de los polos. Los cosquetes de hielo en los polos sirven como un refrigerador natural del planeta y además conservan un importante porcentaje de agua dulce en estado sólido. El aumento de la temperatura los va reduciendo gradualmente, generando así una aceleración en el calentamiento.
pues hay menos hielo para contrarrestarlo, y así sucesivamente. Esto, por demás, implica que el nivel de los mares aumenta. El agua dulce hará subir la línea costera de los continentes, y muchas ciudades pueden quedar bajo el agua. Generación de nuevos desiertos. El cambio climático tan violento no da chance a que la vida se adapte a las nuevas condiciones de temperatura, lo cual conduce a la generación de nuevos desiertos y el alargamiento de los existentes. Catástrofes climáticos. Temporadas de huracanes más largas e intensas. Tormentas tropicales con más lluvia del ordinario y otros fenómenos semejantes son consecuencia del desbalance climático mundial. Efecto invernadero y calentamiento global. El nexo entre la emisión prolongada de gases de efecto invernadero y el calentamiento global está comprobada por los científicos, a pesar de que hubo mucho descreimiento y mucho debate en torno a ello. Algunos secretos, sobre todo los que mayores esfuerzos tendrían que hacer para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, los secretos industriales de los países más desarrollados justamente insistieron en que se trataba de un ciclo natural de calentamiento, producto del fin de una era glacial. Y así bien ello no deja de ser cierto, en materia de tiempo geológico tampoco lo hace que el incremento en nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera repunta y se acelera enormemente desde la revolución industrial del siglo XVIII. Gracias. Sería todo. Hola, ¿qué tal? Ahora les voy a hablar de la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? La inversión térmica es una derivación del cambio normal de las propiedades de la atmósfera con el aumento de la altitud. Usualmente corresponde a un incremento de la temperatura con la altura, o bien en una capa de inversión donde ocurre el incremento. En efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión, puesto que es más frío y por tanto más denso en la zona inferior. Como también la inversión térmica es un fenómeno natural que en principio se puede presentar cualquier día del año y cualquier hora del día, y que debido a su carácter natural por sí misma no presenta ningún riesgo para la salud humana, solamente se vuelve peligrosa cuando en la capa atmosférica se encuentra inmersa excitan altas concentraciones de contaminantes, ya que una inversión térmica es sinónimo de estabilidad atmosférica, al menos temporal, por lo que no permite la dispersión de los mencionados contaminantes mientras dure. Consecuencias de la inversión térmica. El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando en las noches despejadas el suelo se enfría rápidamente por radiación. El suelo, que a su vez enfría el aire en contacto con el suelo, que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior. Al disminuir tanto la convección térmica como la subsidencia atmosférica, disminuye la velocidad de mezclado vertical entre las dos capas de aire. Esto ocurre especialmente en invierno, en situaciones anticiclónicas fuertes, que impiden el ascenso del aire y concentran la poca humedad en los valles y cuencas,
y dando lugar a nieblas persistentes y heladas. Puede también generarse en un frente ocluido, cuando se da una conclusión de frente frío. Este fenómeno meteorológico es frecuente en las mañanas frías sobre los valles de escasa circulación de aire en todos los ecosistemas terrestres. ¿Qué lo provoca? La radiación, enfriamiento rápido de la superficie terrestre durante las noches sin nubes principalmente. La advección, transporte de aire frío hacia las zonas frías, superficies acuosas principalmente. La subsidencia, descenso de grandes masas de aire normalmente frío, provocado por los sistemas de altas presiones. Los fenómenos frontales. Estos fenómenos meteorológicos proporcionan advocación. Definición de inversión térmica. Es un fenómeno que consiste en un aumento de la temperatura del aire con la altitud, es decir, conforme ascendemos en una capa de la atmósfera encontramos temperaturas cada vez más altas. Se llama inversión por lo habitual que es lo contrario, que la temperatura desciende con la altitud. Las inversiones térmicas limitan los movimientos verticales del aire, debido a que en el caso de que una burbuja de aire ascendiera encontraría aire cada vez más caliente, menos denso, y tendría en consecuencia a volver su nivel de origen. Las inversiones dificultan en gran medida la formación de nubes de desarrollo vertical. En invierno, en situaciones de estabilidad se generan inversiones térmicas en las que el aire frío suele quedar confiado en los fondos de valle dando lugar a brumas y bancos de niebla si las condiciones de humedad son las adecuadas. Existen diferentes tipos de inversiones, como por ejemplo la inversión de tierra, que aparece cerca del suelo debido al enfriamiento nocturno por irradiación, y que puede provocar la acumulación de contaminantes cerca de los focos emisores. La inversión de subsidencia, que se forma en el movimiento descendiente del aire en los anticiclones, o la inversión del alisio, formada entre la capa húmeda y fresca que acompaña a los vientos alisios y a la masa cálida subsiguiente superior. Mi maqueta del efecto invernadero la hice de un cartón de una caja de leches, foamies de colores que encontré en otros proyectos y un plumón. Mi maqueta de la inversión térmica la hice de Legos. Usé una casa de Lego que ya tenía construida y con un auto. Yo le agregué las separaciones de distintas alturas de distinta altura y temperatura del aire. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. El video fue extenso y espero que esté bien. Denle like y suscríbanse al canal.